Hola, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Fernando Taboada y es un gusto estar esta tarde como presentador de este importante evento para la Unidad de Promoción y Educación de la Defensoría del Pueblo, toda vez que es la primera sesión virtual dentro de lo que va a ser una serie de cursos virtuales y en diferentes modalidades que vamos a realizar durante la gestión. Sean bienvenidas y bienvenidos todos a esta primera sesión virtual del curso de Introducción a los Derechos Humanos en una 13ª versión que está siendo realizada desde la Oficina de Educación de la Defensoría del Pueblo. Esta tarde tenemos como participantes a quienes se han inscrito a este curso que, como les decía, es el primero que estamos realizando en esta gestión, y tenemos también pues la participación muy importante de la Defensora del Pueblo, quien ha definido poder facilitar las sesiones virtuales que han sido programadas para este curso. Entonces, yo creo que sin más preámbulos, me gustaría poder presentarles a nuestra facilitadora de estas sesiones virtuales de este curso introductorio a los derechos humanos. Bien, la doctora Nadia Alejandra Cruz Tarifa es defensora del pueblo, de profesión abogada. Ella cursó una maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Ella también ha realizado un diplomado en Economía Plural y Comunitaria. También ha realizado un estudio a nivel de diplomado en Liderazgo y Ciudadanía, y finalmente también tiene un diplomado en Educación Superior. Además de estos cursos postgraduales, ella ha participado en una serie de cursos de capacitación, como ser el trabajo de consultores en el Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de Desapariciones Forzadas. Otro curso también realizado ha sido Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y también todo lo que tiene que ver con el sistema judicial y acceso a la justicia. Ya en la actividad académica, ella fue docente de la materia de Generaciones de Derechos Humanos en la Universidad Aquino. Y ya para conocer un poco lo que es el desempeño profesional, pues tengo que comentarles que la Defensora del Pueblo pues ha sido en su momento abogada de la Comisión Jurídica del Comité Impulsor de Juicio contra Leopoldo Fernández por el caso Porvenir. También formó parte del Comité Impulsor de Juicio de Responsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores. En la gestiones 2007 y la gestión hasta la gestión 2015 fue asesora legal en la Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional, ASOFAM. También fue parte del equipo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en La Paz entre las gestiones 2006 y el año 2010. Ella también trabajó entre las gestiones 2012 y 2014 como profesional en derechos humanos en la asesoría constitucional y legislativa, y como jefa nacional de servicio a la ciudadanía de la Defensoría del Pueblo entre las gestiones 2012 y 2014. También fue jefa nacional de atención y prevención de conflictos de la Defensoría del Pueblo en el 2016, cuando retorna a la institución para después realizar su labor como adjunta para la defensa y cumplimiento de los derechos humanos. Ya entre sus logros profesionales de pronto más relevantes podemos mencionar que ella fue seleccionada entre las 10 finalistas para la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la gestión 2020, y fue nombrada secretaria para la región andina por la FIO, la Federación Iberoamericana de Ombudsman, para las gestiones 2020 y 2022.
Esa es la presentación de Nadia Alejandra Cruz Tarifa, defensora del pueblo de Bolivia. Bienvenida, defensora, y yo creo que a partir de este momento vamos a poder comenzar a dialogar y a enfocarnos en lo que usted tiene preparado para todas y todos nosotros en esta tarde. Bienvenida y bienvenidos. Muchas gracias, buenas tardes con todas, con todos, con todas. Un saludo fraternal para todo el equipo de educación de la Adjuntoría de Promoción y Difusión de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de Bolivia. Un saludo fraternal para todas las personas que están participando de este curso. Y bueno, hoy me toca hacer un resumen de un curso que es el inicio o la introducción hacia los derechos humanos, así que lo vamos a hacer relativamente ligero, lo vamos a hacer muy práctico, con las nociones más básicas. Una vez que ustedes vayan adquiriendo más conocimientos, vamos a poder ingresar a mucha más profundidad. En ese marco, ustedes han revisado dentro del curso o han tenido acceso a los 3 primeros módulos sobre derechos humanos, derechos civiles y políticos, derechos económicos sociales. Y bueno, voy a empezar, le voy a pedir al equipo de educación que me apoye con las diapositivas. Fer, ¿ya están? Adelante, estamos listos. Gracias. Bueno, los derechos humanos son atribuciones que tienen las personas por solamente el hecho de ser personas. Son inherentes a los seres humanos independientemente de las diferencias o tendencias que una persona pueda tener, sean étnicas, culturales, religiosas, sociales o políticas. Entonces, los derechos humanos se podría decir que son una construcción histórica, que no se trata de algo que forme parte de la naturaleza humana, más bien, además se puede decir que son una conquista cuando estamos hablando ya de su positivización, fruto estos logros de la acción del hombre y que ha sido desarrollada en el tiempo. Un hito importante para su establecimiento es la fundación de las Naciones Unidas tras los acontecimientos genocidas ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial en el primer quinquenio de la década de los años 40. Así, la comunidad internacional consagró una serie de derechos con expectativas de aplicación a una escala global. Si ustedes revisan la Carta de Naciones Unidas aprobada en San Francisco, es una muestra de que los pueblos de las Naciones Unidas resolvieron que para preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, a rearmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, por tanto, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, pero también en los derechos de las naciones grandes y pequeñas. Podemos entender los derechos humanos como una mediación normativa dirigida a promover, facilitar y garantizar a todas las personas el desarrollo de sus dimensiones espirituales y sociales, el afianzamiento de su dimensión familiar y la satisfacción de sus necesidades. Por tanto, los derechos humanos no deben ser entendidos o comprendidos como dádivas o concesiones que los ciudadanos reciben por parte de los estados o de organismos internacionales o de grupos. Debe comprenderse como construcciones históricas que institucionalizan las conquistas de diferentes grupos, actores, instituciones y organizaciones. La naturaleza de estas conquistas sociales es producir definiciones que sean categóricas y operacionales respecto de la caracterización de la dignidad humana como un atributo inherente a las personas y que debe ser resguardado y protegido. Los derechos humanos se pueden plasmar en cuerpos normativos bajo la forma de tratados,
pactos, convenciones, declaraciones. Más adelante entenderán que la diferencia del instrumento del cuerpo normativo que las acoge generará más o menores obligaciones para los estados. Estos cuerpos normativos tienen una doble dimensión. Por un lado, impulsan a los estados a suscribirlos y ajustarse a los mismos en su relación con la sociedad civil, mediante sus constituciones y sus leyes. Por otro lado, muy importante en la lucha o en el camino de los derechos humanos es el empoderamiento de la sociedad civil para defender la dignidad de las personas como centro o como valor principal de los derechos humanos y de la persona humana frente a cualquier avasallamiento o incumplimiento por parte de los estados. Volviendo a la primera dimensión, se debe comprender también que la constitucionalización o la incorporación en leyes, más allá de que sean los estados parte de tratados, pactos, convenciones y declaraciones, genera y da la posibilidad de tener instrumentos de garantía o mecanismos que permitan a la sociedad civil, poder acceder a sistemas de justicia, sea ordinaria, constitucional o administrativa, para poder reclamar ante el avasallamiento o incumplimiento por parte del Estado. ¿Por qué señalamos que los derechos humanos son inherentes a los seres humanos? Pues sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, color de piel, religión, lengua o cualquier otra condición, el derecho humano es del ser humano solamente por su condición de ser humano. Más allá de que éste, reitero, pueda tener una caracterización especial o se pueda distinguir de alguna forma que en algunas sociedades o en algunos grupos podría considerarse como causa de discriminación o de exclusión, que igual, ya más a profundidad, vamos a poder ver todo lo relacionado a discriminación, exclusión y las medidas de garantía que tiene el Estado para poder generar procesos de igualdad formal y material. Los derechos humanos se encuentran consagrados en numerosas constituciones en varios países, pero principalmente fueron elaborados dentro del seno de organismos internacionales que nuclean a la mayor parte de los estados del mundo. Aquí es importante señalar que los estados voluntariamente acuerdan o suscriben estas normas que contienen derechos humanos. Y decimos que los organismos internacionales han de nuclear a mayor parte o serán principalmente las primeras fuentes, porque más allá de que un Estado esté adscrito a uno u otro organismo internacional o sistema internacional de protección, estos sistemas tienen la posibilidad de aplicación horizontal de diferentes instrumentos internacionales respecto a diferentes estados. El establecimiento de los derechos humanos implica en sí mismo limitaciones al poder del Estado, a los alcances de su competencia, porque al ser inherentes a la persona, son anteriores al mismo Estado, por la condición de ser humano. Son superiores a cualquier atribución de algún poder público. Es por eso que el poder público está limitado para afectar el goce, o mejor dicho, el ejercicio pleno de derechos, evidentemente en un deber ser. Entonces, los derechos humanos son inherentes a todos nosotros, a todas nosotras. Varían desde los más fundamentales, como en algún momento en un ámbito teórico solamente se ha generado los derechos de primera, segunda generación, pero se debe reconocer que hay unos más fundamentales que otros porque dan o son intrínsecos al ejercicio de la vida de los seres humanos, como el derecho a la vida. Pero también estos derechos están interconectados con otros que también son
parte del derecho a la vida, como el derecho a la alimentación, o el derecho a la salud o a la libertad, o también otros derechos que generan mejores condiciones y cualifican la condición a la dignidad de los seres humanos, como el derecho a la educación, al trabajo, a la seguridad social, entre otros. ¿Por qué decimos que los derechos humanos son universales y obligatorios? Son universales porque son constitutivos de las personas independientemente del régimen político, cultural y social. Claro, evidentemente, de acuerdo al tipo de Estado. O tendremos mayor o menor avance en el ámbito de protección de derechos humanos dependiendo de los regímenes en los que se encuentren los habitantes dentro de un Estado. Pero son obligatorios para los Estados y están por encima del poder estatal una vez reconocidos. La universalidad significa que es imperante en cada comunidad, es decir, que no se puede admitir argumentos de ningún tipo, de ninguna índole, que relativicen la vigencia de los derechos humanos. Sin embargo, hay que considerar que desde su concepción adoptan una perspectiva universalista, situando como sujeto a la totalidad de las personas y de la humanidad. Señalamos la obligatoriedad de los derechos humanos, pues no existe ningún argumento de soberanía o de no injerencia que pueda limitar la intervención de entidades y organismos defensores de los derechos humanos ante una violación o ante el incumplimiento de los mismos, en un deber ser. Entonces, podemos decir que los derechos humanos son obligatorios porque por su carácter de universalidad se reconocen a todas y todos los seres humanos, sin exclusión alguna, y porque si nos privan el acceso a alguno de nuestros derechos, el resto de derechos se vería también limitado en su ejercicio. ¿Por qué señalamos que los derechos humanos son inalienables y también son intangibles? Son inalienables en tanto que nadie pueda renunciar a ellos, ni el Estado pueda dejar de garantizarlos. Aún así, nadie reclamará por su cumplimiento. Son intangibles porque su contenido esencial representa un límite para que ningún legislador o jurista o autoridad pueda trascenderle. Por un lado, lo intangible es un adjetivo que se refiere a todo aquello que no puede percibirse claramente o mediante los sentidos respecto al ejercicio de los derechos humanos. Por ejemplo, se hace especial énfasis en el tacto, es decir, un intangible es aquello que es inmaterial. Por tanto, ninguna ley lo puede tocar, cambiar o deformar el contenido esencial de los derechos humanos. Por otro lado, lo inalienable tiene que ver directamente con que los derechos humanos no pueden suprimirse, ya que son insustituibles, no se negocian, no pueden ser susceptibles de ser acomodados o adoptados bajo ningún tipo de conveniencia o interés. Por tanto, los derechos humanos no pueden ser negados en ninguna circunstancia. Tiene que quedar claro que los derechos humanos no pueden ser suspendidos o retirados, más al contrario, incluso en situaciones especiales, las medidas de protección tendrían que ser mayores. ¿Por qué señalamos que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes? Todos los derechos humanos, civiles y políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, los derechos colectivos, los derechos de pueblos y poblaciones en situación de vulnerabilidad o en especial protección, son considerados indivisibles e interdependientes. Todos los derechos se encuentran interrelacionados entre sí. En ese sentido, el avance en los alcances de un derecho representa un avance en los alcances de la totalidad de los derechos. Y del mismo modo, la privación o el límite
en el avance de alguno de estos afecta necesariamente, negativamente a los demás derechos. Por ejemplo, el derecho a la vida no sería posible si no está resguardado el derecho a la salud. Tampoco podría ejercerse el derecho a la libertad de expresión si no se encuentra garantizado el derecho a la educación o el acceso a los bienes o recursos culturales. Todos los derechos están interrelacionados. No se puede afirmar que un ser humano tiene ciertos derechos no se puede admitir una suerte de selectividad de derechos por decisión de los seres humanos. Todos los derechos están interrelacionados. Entonces, la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos significan que un conjunto de derechos no puede ejercerse plenamente sin los otros. Es decir, garantizar los derechos civiles y políticos facilita el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y de esa forma también se pueden asegurar los derechos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad o los derechos de los pueblos indígenas. Y del mismo modo, la violación de derechos, sean económicos, sociales, culturales, repercute desfavorablemente en las otras categorías de derechos. ¿En qué consiste la irreversibilidad y progresividad de los derechos humanos? Los derechos humanos también señalamos que son irreversibles, es decir, que una vez proclamados no admiten un retorno o una situación anterior, teniendo que ser respetados y garantizados. En este punto existe amplísima jurisprudencia y me imagino que una de las consultas va a ser lo que ha pasado a consecuencia de la pandemia, que en muchos casos en lo tangible y en lo fáctico ha aparecido retrocesos en el ejercicio de derechos, pero lo que no se permite es que los estados puedan activamente generar instrumentos, mecanismos, medidas, etcétera, que señalen formalmente esa reversión, bajo el principio de no regresividad de derechos. Otro atributo importante en ese marco es que son progresivos, es decir, que pueden extender su alcance de garantías de manera ilimitada. Y en aquellos derechos que resultasen o se sitúan como más costosos para los estados, la forma de medición que tienen en el avance de esos derechos es en el progreso, en el ejercicio que la población tiene para poder acceder a esos derechos. El sentido de progresividad no debe encontrar ningún tipo de restricción por parte de las constituciones políticas de las naciones, ya que se tratan de derechos inherentes a la persona. Por tanto, deben adecuarse e incorporarse en los sistemas jurídicos y normas nacionales e internacionales también. Definitivamente, y sin intentar ir en detrimento de las otras características de los derechos humanos, se puede indicar que la postulación de la irreversibilidad fundamentada en la inherencia es una base jurídica importante de los derechos o del ejercicio del avance en el reconocimiento de derechos. Los derechos humanos, de forma global y de manera justa y equitativa, consienten a la comunidad internacional a tener en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de la diversidad de patrimonios históricos, culturales y también los religiosos. No obstante, cada Estado tiene la responsabilidad, sea cual fuere su sistema político, económico, cultural, de tres grandes obligaciones: respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Para ello, vamos a ver un avance significativo en la siguiente sesión y una vez avancen los módulos que continúan dentro de este curso. ¿Dónde se encuentran reconocidos los derechos humanos?
Las experiencias genocidas, así, y las guerras de mediados del siglo XX, debemos decir que si de algo bueno se pudo generar, es que contribuyeron a poner en la agenda la necesidad de universalizar el alcance de los derechos. Por ello, se elaboraron instrumentos internacionales como pactos, declaraciones, protocolos, convenciones, tratados, donde se encuentran reconocidos los derechos humanos de diferente índole. Estos instrumentos internacionales cumplen un papel activo de promoción de los derechos humanos y de persuasión en términos de instituir un sentido común jurídico que interprete los diferentes hechos tramitados por parte de la justicia. La eficacia cabal de estos instrumentos está sujeta a las relaciones de fuerza y, en definitiva, al proceso histórico que, por definición, está en proceso. Algunas de las principales estructuras normativas de resguardo y promoción son, solo para citar como ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. También hay una serie de protocolos, convenios, que muchos de los cuales fueron suscritos por los estados nacionales, otorgándoles rango constitucional, como es el caso del Estado boliviano. ¿Podemos hablar de limitaciones a la vigencia de los derechos humanos? Sí, porque los derechos humanos tampoco son absolutos. Bajo determinadas circunstancias son admisibles ciertas limitaciones legítimas a los derechos humanos. Sin embargo, la suspensión de garantías que implican estas limitaciones se encuentra acotada por diferentes principios. Existen, por ejemplo, las limitaciones ordinarias, que son aquellas relativas a situaciones que afectan el orden público, el bien común, pero estas limitaciones se encuentran acotadas en sus alcances. El resguardo del orden público, por ejemplo, no puede afectar a los principios de la vida democrática ni la dignidad humana. Y en sus formas, las limitaciones tienen que surgir de tratamientos parlamentarios y no pueden derivar de decretos del poder político. También existen limitaciones extraordinarias como las que se refieren a los estados de excepción, cuando la limitación de las garantías resguardadas por los derechos humanos se justifica por una situación de emergencia o de amenaza seria a la vida democrática de una comunidad. Pero de igual forma, esta limitación o este estado de excepción en el Estado boliviano, por ejemplo, solamente puede devenir de definiciones tomadas en el órgano legislativo, en el órgano deliberante. Y además que estas limitaciones, más allá del estado de excepción, conmoción que puede existir, tiene que ser específico, tiene que ser expreso, no puede ser bajo generalidades, ni tampoco se pueden suspender absolutamente todos los derechos. Tendrá que situarse cuáles son los derechos que van a merecer una limitación por un tiempo determinado a fin de resguardar un bien mucho mayor. A partir de la adopción de una serie de tratados y pactos, el Estado está obligado a presentar informes regulares sobre la situación de los derechos humanos en el país. También cualquier ciudadano o habitante tiene el derecho de reclamar ante organismos nacionales e internacionales ante una violación o incumplimiento de alguno de los derechos humanos. Ante ese tipo de denuncias, la única obligación que tiene el Estado o la única posibilidad que tiene el Estado es responder. Evidentemente, igual seguramente lo van a ver más adelante o en cursos de mayor desarrollo, que los sistemas de protección internacional de derechos humanos de los cuales Bolivia es parte, como el de Naciones Unidas o el sistema interamericano, también requieren o presentan una serie de requisitos para poder acceder a ellos. Sin embargo, el Estado boliviano, al ser parte de estos sistemas, le da la posibilidad a sus ciudadanas y ciudadanos
de poder acudir a esos sistemas. Hay una clasificación que ustedes han visto que particularmente a mí no me gusta, pero académicamente ayuda muchísimo para poder generar una suerte de explicación. Así que se las voy a mencionar. La clasificación de derechos, que son en derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales, culturales, y falta ahí los ambientales y los derechos colectivos. Reitero, hay que señalar que resulta siempre una tipificación inacabada y poco exhaustiva, porque al estar inmersos en el proceso histórico, los límites o umbrales de los derechos humanos son dinámicos, constantemente se van incorporando derechos nuevos o incluso se van generando subcategorías o nuevas interpretaciones que devienen a otros nuevos derechos humanos de los originalmente, los tradicionalmente conocidos. Pero podemos decir que los derechos civiles y políticos son aquellos que básicamente procuran realizar las libertades individuales de las personas. Los derechos económicos, sociales y culturales están vinculados al valor de igualdad, resguardan y promueven la existencia de condiciones económicas, sociales, culturales para una vida con dignidad. También hacíamos mención a los derechos colectivos de la humanidad, que son denominados los derechos solidarios o derechos de los pueblos, como los derechos al desarrollo, a la libre determinación, al medio ambiente sano, a la paz, entre otros. Y aquí, por ejemplo, y seguramente lo vamos a poder ver en un curso igual especial, son los derechos a la madre tierra. En la región existe poco reconocimiento sobre aquello, pero en el caso boliviano particularmente tenemos una legislación previa. Tenemos un prólogo en nuestra Constitución Política del Estado que hace mención a los derechos de madre tierra. Y tenemos una ley 700 que también señala la legislación sobre los derechos a la madre tierra, que tienen un enfoque más integrador, más complementario entre seres humanos y naturaleza, que es lo que se denominan como los derechos medioambientales. Es muy interesante y de verdad creo que es una nueva categoría que merecería mucho estudio porque se lo está importando básicamente desde Bolivia. En cuanto a los derechos civiles y políticos, en 1966 la Organización de Naciones Unidas aprobó 2 pactos, cuya función era reforzar los 30 artículos de la Declaración Universal Inicial. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es uno de ellos, que es interdependiente a la Carta de los Derechos Humanos y colaborativo con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tuvo que vencer en su fase de concepción profundas diferencias de los países que participaron en su elaboración. Los derechos civiles y políticos eran un reclamo exclusivo de los estados con sistemas capitalistas, que abogaban principalmente por la libertad en todas sus dimensiones, legal, jurídica, individual, de pensamiento, social, cultural y la dimensión económica. En definitiva, a pesar de ser aprobada en diciembre del 66, recién entró en vigor el 76. Dentro de los derechos civiles y políticos vamos a hacer una breve descripción en lo que todavía nos queda de tiempo de algunos derechos. El derecho a la vida, que está consagrado en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que expresamente señala que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. También el artículo 61 del pacto, que señala que el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. El derecho a la vida es el derecho humano más fundamental y no puede ser derogado ni siquiera en tiempos de guerra o en estados de emergencia o excepción. A diferencia de la prohibición de la tortura o de la esclavitud, no obstante, debemos decir que el derecho a la vida podría considerarse no absoluto por lo siguiente. Por ejemplo,
La muerte de un combatiente como resultado de un acto de guerra legítimo, de acuerdo al derecho internacional humanitario, no constituye una violación del derecho a la vida. Del mismo modo, si los agentes encargados de hacer cumplir la ley matan a una persona, cabe la posibilidad de que ese acto tampoco viole el derecho a la vida, con sus aristas y con sus características muy especiales. Por otro lado, también hay que reconocer que hay legislaciones que todavía autorizan y comprenden la pena de muerte. En ese caso, y que no son parte ni de la declaración ni del pacto. En esos casos se podrá entender que la vida o el derecho a la vida tampoco se puede considerar como absoluto. Por otro lado, la tortura, que es una de las más graves violaciones de los derechos humanos, pues constituye un ataque directo a la personalidad, a la dignidad del ser humano. La prohibición de la tortura y otras formas de maltrato físico y mental, es decir, el derecho a la integridad, a la dignidad de la persona, se puede señalar como un derecho absoluto. El derecho a la libertad y seguridad personal. Si ustedes ven en el PPT, señalamos 3 artículos, 2 de la Declaración y 1 del Pacto. El primero, el artículo 3 de la Declaración, que señala que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El 9 expresa: nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. El artículo 9 del pacto indica: todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. Se debe entender que la libertad y la seguridad personal son valiosas por sí mismas y también porque su privación ha sido históricamente un medio fundamental para obstaculizar el disfrute de otros derechos. La libertad personal es la ausencia de confinamiento físico, no una libertad general de acción, y a la seguridad personal como la protección contra lesiones físicas o psicológicas. El derecho a la libertad y a la seguridad personal tiene por objeto proteger contra el arresto y la detención arbitrarios o ilícitos y contra la realización intencional de lesiones corporales o psicológicas, independientemente de que la víctima se encuentre arrestada o no. Las personas que se encuentren a una posible acusación penal tienen derecho a contar con asistencia de un abogado de su elección. En caso de que no se pueda pagar un abogado, el Estado tiene la obligación de proporcionarle una defensa, un letrado calificado y eficaz. Además, que pueda ser factible de comunicación y de un apropiado asesoramiento. También tenemos dentro de ese catálogo de derechos el derecho a un juicio imparcial. El artículo 6 de la Declaración Universal señala que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica, en tanto que el 7 establece que todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. El 8 de la Declaración indica: toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. El derecho a un juicio imparcial, garantizado por los tratados regionales de derechos humanos, es un derecho fundamental vinculado a las garantías procesales. El derecho a la igualdad ante los tribunales y las cortes de justicia es un elemento fundamental de la protección de los derechos humanos y sirve como medio procedimental para resguardar o salvaguardar el Estado de Derecho. Significa que las leyes no deben ser discriminatorias,
y que los jueces y funcionarios no deben hacer cumplir la ley de forma discriminatoria. El derecho a la igualdad ante la ley significa que todas las personas tienen el mismo derecho a acceder a los sistemas jurídicos y judiciales, así como el derecho a recibir un trato igual por parte de las autoridades jurídicas y judiciales. El derecho a un juicio imparcial se aplica a todos los procedimientos civiles, penales. Por consiguiente, estos procedimientos en las diferentes áreas del derecho están englobados en esta definición. Otro rasgo fundamental o un punto importante del derecho a un juicio imparcial vinculado al Estado de Derecho es la posibilidad o la convivencia pacífica de la población, pues los conflictos, sean civiles, penales, laborales, etcétera, no se dilucidan a golpes entre los ciudadanos o no se dilucidan por la ley del más fuerte. Se le da a los terceros, a los jueces, al sistema de justicia, la posibilidad que en un marco de igualdad entre la ciudadanía pueda resolver y dirimir estos conflictos y así también preservar la paz social. El derecho a la vida privada y a la protección de la vida familiar. El artículo 12 de la Declaración señala que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. El artículo 16 indica que los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. El derecho a la vida privada es fundamental en el concepto de la libertad y la autonomía individual de la voluntad. Muchas de las cuestiones controvertidas que han surgido en el contexto de la litigación han sido muchas las cuestiones que han surgido en la litigación sobre la vida privada. Por ejemplo, la injerencia del Estado con la homosexualidad, la transexualidad, la prostitución, el aborto, el suicidio asistido, entre otros, tocan valores morales y cuestiones éticas que se ven de forma diferente en las distintas sociedades. Sin embargo, acá hago un paréntesis, como se ha explicado, en relación a los derechos humanos. Estos no se distinguen por tu orientación sexual, por tu identidad de género, por la labor o función que tú asistes, por la concepción o por tu autonomía de la voluntad. El Estado igual debe protección a todas y todos, más allá de estos aspectos. El derecho a la vida privada es un derecho humano complejo, multidimensional. El respeto de la existencia individual del ser humano, es decir, la idiosincrasia, aspectos del honor y reputación particulares. Se debe proteger la autonomía individual, por lo que da derecho a las personas a retirarse del espacio público a su propio espacio privado con el fin de conducir su vida de acuerdo a sus deseos y expectativas personales. Claro, siempre y cuando no transgredan los derechos de otras personas. Los derechos, no los sentimientos ni emociones, los derechos. El derecho a la libertad de circulación. El artículo 13 de la Declaración indica que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Que toda persona tiene derecho a salir del país, incluso del propio, y a regresar también a su país. El artículo 12 del pacto indica toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia. El artículo 13 del pacto indica el extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en el presente pacto solo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a ley. Tanto la Declaración
como el pacto protegen el derecho de toda persona que reside legalmente en un país a circular libremente en él y a elegir su lugar de residencia dentro del territorio de ese país. Este derecho debe y tiene que ser protegido de toda injerencia, tanto pública como privada. El derecho a la libertad de circulación se refiere solamente a las personas que se encuentran legalmente en el territorio de un Estado. Los gobiernos pueden imponer restricciones a la entrada de extranjeros siempre y cuando se ajusten dentro de lo razonable y lo legal. La legalidad de la estancia de extranjeros en el territorio de un Estado debe determinarse de acuerdo a una legislación interna, pero que no puede ser atentatoria contra los derechos humanos o no puede generar una suerte de ciudadanas y ciudadanos de primera y segunda categoría. Más aún en ese momento donde la tendencia de mayor protección a la movilidad humana, que particularmente se ha visto más crítica durante la pandemia, exige, de acuerdo a numerosas resoluciones y recomendaciones de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, a que los estados aseguren y protejan la dignidad y el ejercicio de derechos humanos de todas y de todos los estantes dentro de los territorios, en este caso, de la región americana. También hay que considerar que todas las personas, ciudadanos y extranjeros, incluso las personas que residen, vamos a decir, ilegalmente en un país, también tienen derecho a abandonar libremente el territorio de un estado. Esto se aplica a las visitas tanto cortas como largas al extranjero, a la emigración permanente o semipermanente. Es decir, que está sujeta a la autonomía de la voluntad, más allá de las reglas generales o específicas que tengan los estados respecto a los extranjeros que puedan ingresar en territorios nacionales. Respecto a libertad, al derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, el artículo 18 de la Declaración indica: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. El artículo 18 del pacto indica: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión a las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de ritos, las prácticas, la enseñanza. Este derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión es tan básico que no puede ser derogado ni siquiera en estados de emergencia, y que también es parte o es intrínseca de los seres humanos, más allá de la declaración o del reconocimiento por parte del Estado de una determinada religión. Es decir, el derecho de la persona está protegido en cuanto a formar sus propios pensamientos, opiniones, conciencia, convicciones, creencias. Es un derecho absoluto protegido contra toda forma de injerencia por parte del Estado, como un adoctrinamiento, por ejemplo. Sin embargo, la manifestación pública de la religión o creencia puede verse restringida por motivos legítimos. Los términos religión y creencia deben interpretarse de forma amplia con el fin de incluir las creencias y las confesiones tanto tradicionales como no tradicionales. En cuanto a estas restricciones, por ejemplo, la religión o la creencia no puede ir en detrimento de otros derechos humanos, más allá de los sentires o creeres de las personas que la ejerzan. Estas no pueden ser causal para limitar o para evitar la progresividad de los derechos humanos en diferentes áreas. En este caso, es importante que estos derechos también, y se ha visto muchos casos en el ámbito de la justicia constitucional y del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos,
que tampoco la manifestación de la religión o la creencia puede ir en detrimento o afectar otros derechos de las mismas personas, donde se ponen en peligro, por ejemplo, la salud o la vida. En esos casos, el Estado sí tiene una posibilidad de intervención, siempre y cuando sea para salvaguardar la vida de esas personas. Tenemos el derecho a la libertad de opinión y expresión. El artículo 19 de la Declaración indica que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitaciones de fronteras por cualquier medio de expresión. El artículo 19 del pacto, como pueden leer, indica que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones, que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. El derecho a manifestar opiniones es algo pasivo por naturaleza, pero constituye una libertad absoluta. No se permiten excepciones o restricciones a su disfrute. La expresión de opiniones no es absoluta, pero la libertad de expresión puede ser incluso o debe ser restringida en algunas o específicas circunstancias. La libertad de expresión, junto con la libertad de reunión y de asociación, es uno de los pilares de la sociedad democrática. La democracia no puede realizarse si no existe un libre flujo de ideas y de información, y si las personas no tienen la posibilidad de reunirse, de debatir y expresar sus ideas, de realizar críticas y exigencias. También la libertad de expresión comprende no solo el derecho de las personas a expresar sus propios pensamientos, sino también el derecho a buscar, recibir y compartir información e ideas de toda índole. La libertad de expresión es un derecho que pertenece tanto a los individuos como a los grupos. En ese punto ha habido muchísimo avance en cuanto a la interpretación e incluso límites de estos derechos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en especial por las relatorías de libertad de expresión, donde ya no se habla solamente de la tradicional libertad de expresión o de información, sino también aquella que está situada en las redes sociales, que es la nueva era en la que también correspondería legislar. El legislar en un sentido de reconocimiento en cuanto de la disposición de obligaciones del Estado ante procesos de desinformación, por supuesto. El derecho de reunión pacífica y de asociación. El artículo 20 de la Declaración, como ustedes ven en la diapositiva, indica que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. El artículo 21 del pacto reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho, indica, solo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley. El artículo 22 del pacto también indica que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras. La libertad de reunión pacífica y de asociación es, junto con la libertad de expresión, derechos fundamentales de las sociedades democráticas, pues permiten a la población participar en procesos de forma democrática. Por ejemplo, proteger la libertad de reunión garantiza el derecho a celebrar reuniones para debatir públicamente información o ideas o a difundirlas, pero solo si son pacíficas, término que también debe interpretarse de un modo amplio. En ese punto, el Sistema Interamericano ha hecho documentos muy interesantes sobre la interpretación del derecho a la protesta y sobre la particularidad de la protesta en cuanto a la interpelación en espacios públicos o de espacios públicos, es decir, del ámbito del servicio público. Y evidentemente genera mayores permisividades, pero la pacificidad siempre tiene una connotación importante al momento de evaluar si ese derecho está siendo ejercido per se o si se está traspasando ya a otro tipo de actos que no necesariamente es ejercicio de derechos y que pueden incluso interpretarse como actos reñidos con la ley. Entonces, proteger la libertad de asociación significa garantizar el derecho de cualquier persona a fundar una asociación con personas que comparten las mismas ideas o a ingresar en una asociación ya existente.
La libertad de asociación incluye el derecho a fundar, afiliarse a sindicatos para la protección de sus intereses. Los derechos sindicales se establecen de forma más concreta en el artículo 8 del pacto, que vamos a verlo más adelante. En el derecho de libertad de asociación hay antecedentes muy interesantes que seguramente los han visto en las lecturas que se les ha facilitado, y antecedentes jurisprudenciales muy importantes también, porque no solamente se habla de la libertad o el derecho de asociación, sino también de la fase negativa, que es el derecho de no asociarse. Tanto en el sistema interamericano como en el sistema nacional, se ha podido generar jurisprudencia al respecto, por ejemplo, para no generar la obligatoriedad de afiliación a asociaciones privadas para poder ejercer la profesión, como en el caso de la abogacía, por ejemplo. Esto sin duda, si bien ha sido debatido y ha generado una regulación dentro del Estado boliviano, con seguridad en las otras áreas de la ciencia y de profesiones, seguramente es algo que todavía merece un debate y una regulación para adelante. El derecho a participar en los asuntos públicos. El artículo 21 de la Declaración indica que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Además, que toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. El artículo 25 del pacto indica que se tiene derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, a votar y ser elegidos en elecciones periódicas y auténticas, indica. El derecho a participar en asuntos públicos es también uno de los pilares de la democracia. Por consiguiente, es crucial para los legisladores. La aplicación correcta de este derecho tiene repercusiones directas para la naturaleza democrática y para la legitimidad de un gobierno y de sus políticas. Entonces, el derecho general a la participación pública consta de la participación indirecta en los asuntos públicos por medio de representantes elegidos y la participación directa en asuntos públicos. En el caso boliviano, este derecho de participación política no solamente está limitada al momento del ejercicio del voto o solamente está traducida en la representación que tiene la población a momento o en las cámaras del legislativo, sino también nuestra Constitución Política del Estado ha generado otro tipo de mecanismos de participación sobre el asunto público, por ejemplo, el control social. Que si bien en Bolivia y en los estados de América donde se ha podido regular, existe todavía una falta de desarrollo, una praxis mucho más reglada y disciplinada sobre aquello, sí son espacios importantes propios de las Américas en los derechos de participación en asuntos públicos. En el caso de los derechos económicos, sociales y culturales, y vamos a tratar de avanzar un poquito más rápido porque entiendo que ya me estoy pasando del tiempo que me han asignado. Si ustedes revisan los derechos económicos, sociales y culturales, en las lecturas que se les ha facilitado, se podría resumir muy limitadamente que son derechos humanos relativos a las condiciones sociales y económicas básicas necesarias para una vida en dignidad y libertad. Hablan de cuestiones tan básicas para la dignidad humana como son el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, la alimentación, la vivienda, etcétera, etcétera. En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal, en la cual se establecen derechos civiles, políticos, culturales, económicos, sociales, fundamentales de los que deben disfrutar todas las personas. En 1966, los derechos económicos, sociales y culturales quedaron reflejados como derechos legales en el pacto o derechos positivizados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDESC, que junto a la Declaración y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos forman la denominada Carta Internacional de Derechos Humanos. Entre otros tratados universales y mecanismos regionales, hasta la fecha, más de 160 estados han ratificado el PIDESC.
Asimismo, numerosos países han articulado su compromiso con los DESC por medio de sus constituciones y legislación nacional. Debemos decir orgullosamente que Bolivia no solamente ha constitucionalizado los derechos económicos, sociales y culturales, sino que debe ser de los pocos estados y de los pioneros en la región que ha generado mecanismos o garantías jurisdiccionales para su protección o para su reparación. En el caso de los derechos económicos, sociales y culturales, dentro de los más tradicionales y más conocidos, están el derecho al trabajo. La declaración indica en su artículo 23 que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el empleo. En su caso, el PIDESC señala en su artículo 6 que los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. El derecho al trabajo es la base para la realización de otros derechos humanos y para una vida en dignidad. Incluye la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. En la realización progresiva de este derecho, los estados están obligados a garantizar la disponibilidad de orientación técnica y profesional y a tomar medidas apropiadas para crear un entorno propicio para que existan oportunidades de empleo productivo. Además, los estados deben garantizar la no discriminación en relación con todos los aspectos de trabajo y que el trabajo está prohibido no solamente por el ámbito del derecho internacional, sino principalmente porque los mismos estados incluyen estas prohibiciones en las legislaciones internas. En estrecha relación con el derecho al trabajo está el derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y los derechos relacionados con los sindicatos. Los estados están obligados a garantizar salarios justos, igual salario por igual trabajo e igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Los trabajadores deben garantizarse un salario mínimo que permita una vida digna para ellos mismos y para sus familias. Que las condiciones de trabajo, además, deben ser seguras, saludables, no degradantes para la dignidad humana. Otro derecho importantísimo y que con seguridad a partir del 2020 ha tenido una relevancia no solamente en Bolivia y en la región, sino en el mundo, que es el derecho a la salud. En este punto, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala en su artículo 12 que los estados parte en el pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Es decir, se refiere tanto al derecho de las personas a obtener un cierto nivel de atención sanitaria y salud, como a la obligación del Estado de garantizar un cierto nivel de salud pública con la comunidad en general. La OMS define el derecho a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o dolencias. Que los estados deben asegurar ambas libertades y derechos. Esto incluye el derecho al control de la salud y el cuerpo de cada uno, incluyendo la libertad sexual y reproductiva y la libertad de interferencias como la tortura, el tratamiento médico no consentido y la experimentación. Los derechos incluyen el acceso a instalaciones sanitarias adecuadas y servicios, así como a medidas apropiadas de los estados en relación con determinantes socioeconómicas de la salud, tales como la comida, el agua y el saneamiento, las condiciones de trabajo seguras y saludables, la vivienda y la pobreza. Reitero, como condiciones determinantes para que pueda decir un Estado que le está asegurando el derecho a la salud de las personas. Esto es importante y ayudaría muchísimo a que la visión de Estado, que incluye particularmente la visión de la sociedad, de entender que el derecho a la salud
no puede considerarse, que está siendo garantizado solamente por la infraestructura hospitalaria que se pueda tener o por la cantidad de terceros o cuartos niveles del que pueda disponer una persona, que es fundamental, que es importante fortalecer la capacidad resolutiva en salud para la población, sino particularmente sobre todas las medidas de prevención de enfermedades que tiene la obligación del Estado de disponer. Y eso solamente se logra a través de tratar estas variantes o estas determinantes de la salud, como es considerar que las comunidades, si no tienen agua potable, si no tienen servicios básicos, si no tienen acceso a alimentación segura y suficiente, con seguridad son más propensos a generarse enfermedades. Otro derecho importantísimo que con el avance de la modernidad particularmente va generando igual una vital importancia en su protección es el derecho al agua. Y nosotros lo entendemos como dos ámbitos, el derecho al agua como un servicio, pero el derecho al agua como un derecho humano per se. La observación general 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales de las Naciones Unidas ha indicado que el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud, que además el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente. En el caso boliviano, dentro de el barrido de correcciones que se hicieron ante una división inicial que tenía nuestra Constitución respecto a derechos fundamentales y fundamentalísimos, generando una suerte de mayor importancia a los fundamentalísimos, debemos decir que el derecho al agua creo que es el único derecho que se reconoce constitucionalmente como derecho fundamentalísimo. Falta todavía una regulación o desarrollo normativo legislativo para entender lo fundamentalísimo, pero sin duda es importante. Se entiende que el derecho al agua es imprescindible para una vida digna, es vital para la realización de muchos otros derechos, como el derecho a la salud, a la vida, a un nivel de vida adecuado. Aunque no se menciona explícitamente en el pacto, en el PIDESC, es una parte esencial de la realización del derecho a un nivel de vida adecuado y ha sido reconocido en un amplio rango de instrumentos internacionales de derechos humanos. Todas las personas deberían tener acceso a una cantidad suficiente de agua potable para prevenir la deshidratación, para mantener la salud básica, con especial atención a aquellos que son o que están en una situación de mayor vulnerabilidad dentro de nuestra sociedad. Si bien los estados deben dar prioridad a garantizar el suministro de agua para uso personal y doméstico, también se tienen que generar todas las medidas para garantizar la disponibilidad y la sostenibilidad del agua para la producción de alimentos y para la higiene ambiental principalmente. Otro derecho importantísimo dentro de los DESC es el derecho a la seguridad social. El artículo 22 de la Declaración Universal indica: toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado. También en su artículo 9 indica, en el caso del pacto, que los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social. A través de la provisión del bienestar social o asistencia, los Estados deben garantizar la protección de todos, especialmente de los miembros más vulnerables de la sociedad, en caso de desempleo, maternidad, accidente, enfermedad, discapacidad, vejez u otras circunstancias de la vida. Los Estados deben realizar progresivamente el derecho a la seguridad social a través de medidas para ofrecer protección, a través de dinero en efectivo o en especie, que permita a los individuos y las familias adquirir la atención sanitaria al menos esencial,
abrigo y vivienda básica, agua y saneamiento, alimentación y otras formas más básicas de educación. Debido a su efecto redistributivo, el derecho a la seguridad social es un factor importante en la inclusión y la cohesión social, así como en la reducción de la pobreza. La seguridad social debe proporcionarse sobre una base no discriminatoria, aunque los medios de financiación y de proporcionar seguridad a la sociedad varíen de un estado a otro. Debemos señalar autocríticamente que en el caso de la seguridad social, a corto plazo, en el Estado boliviano, todavía queda mucho por retribuir, más allá de la redistribución de la riqueza, mucho por retribuir a quienes financian o solventan ese sistema. El derecho a la vivienda. El PIDESC en su artículo 11 indica que los estados, parte del pacto, reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido, vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Toda persona tiene derecho a la vivienda, una vivienda adecuada, como parte de un nivel de vida adecuado. Es fundamental para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales. No debe entenderse como limitada solamente a una vivienda básica. En lugar de ello, los estados deben promover entornos nacionales apropiados para hacer realidad este derecho. El desarrollo de políticas, prácticas para responder a las necesidades de vivienda, no solo las de corto plazo, sino las de largo plazo por los cambios poblacionales y por la expansión que están teniendo las ciudades. También la regulación de la provisión de vivienda por parte del sector privado es importante, considerando un derecho humano fundamental. Otro derecho importantísimo y que particularmente me agrada mucho, no solamente por el reconocimiento dentro del Estado boliviano, sino por la regulación importante o los avances al menos dogmáticos que han existido dentro del Estado boliviano, es el derecho a la alimentación. El artículo 11 indica que los estados, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán individualmente y mediante cooperación internacional las medidas, incluidos los programas concretos que se necesitan. El derecho a la alimentación es esencial para una vida digna y es vital para la realización de muchos otros derechos, como los derechos a la salud y a la vida. La alimentación es importante no solamente para sobrevivir, sino también para el pleno desarrollo de capacidades físicas y mentales. Los estados, en esta obligación a desarrollar individualmente y mediante cooperación estas medidas de producción, conservación, distribución de alimentos para asegurar el acceso a alimentos suficientes para todos, está protegiendo contra el hambre y la desnutrición. Entre la realización del derecho a la alimentación se debe prestar también atención a conceptos tales como la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. El derecho a la alimentación no se limita al mero hecho de tener una cierta cantidad de calorías o nutrientes necesarios en la dieta, sino que también implica que todos deben tener acceso físico y económico a alimentos o los medios para producirse en todo momento o en gran escala, que los estados tienen que disponer de las medidas suficientes para garantizar alimentos para su población. No solamente a través de los derechos, no solamente a través del entendimiento de un derecho individual, sino los derechos de las nuevas y futuras generaciones. Otro derecho que igual ha recobrado muchísima importancia durante la pandemia de la COVID-19 ha sido el derecho a la educación. La Declaración Universal, en su artículo 26, indica que toda persona tiene derecho a la educación, que esta debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental. En el artículo 13 del PIDESC indica que los estados reconocen el derecho a toda persona a la educación. La educación es fundamental y esencial para entender el desarrollo de las sociedades o una determinante para poder salir
de situaciones de pobreza y extrema pobreza de nuestras sociedades. Los objetivos de la educación incluyen el pleno desarrollo y la dignidad de cada persona, la capacidad de participar de manera efectiva en la sociedad y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos. La educación es importante en sí misma y a menudo tiene un efecto multiplicador. Del mismo modo es en que el grado de acceso a la educación influye en el nivel de disfrute de otros derechos. El derecho a la educación implica requisitos específicos en los diferentes niveles de educación. La enseñanza primaria debe ser obligatoria y gratuita para todos, lo que implicará consideraciones de costos directos e indirectos relacionados con la educación. La naturaleza obligatoria de la enseñanza primaria protege contra violaciones de este derecho por parte de los padres y también de los gobiernos. Elimina la discriminación basada en ingresos y acaba con los incentivos por la falta de asistencia. En este marco debemos decir igual, con mucho orgullo, que en el caso boliviano, la educación gratuita está asegurada incluso a nivel superior. Pero también la pandemia nos ha enseñado que las limitaciones o la situación de vulnerabilidad de muchas poblaciones en nuestro país, más allá del precepto constitucional y más allá de los esfuerzos institucionales o estatales o de las medidas alternativas o paliativas que se han querido fundar, la pandemia nos ha demostrado que existen todavía muchas brechas de desigualdad para poder ejercer este derecho de forma igualitaria entre todas y todos los que habitamos este país. Y lastimosamente, la pandemia, no solamente en Bolivia, en la región y en el mundo, ha generado que muchas niñas, niños y adolescentes que se encuentran en especial situación, como las que pertenecen a pueblos indígenas, las que se encuentran en una situación de encierro, como los adolescentes infractores, lo que se conocía como adolescentes infractores, las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en centros de acogimiento, aquellos que acompañan a sus madres en centros de privación de libertad. Evidentemente, más allá de las disposiciones que haya emitido el Estado en diferentes momentos, todavía ven sesgado o ven muchas barreras para poder ejercer ese derecho. Otro derecho importantísimo es el derecho a un medio ambiente adecuado y saludable. La resolución de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas 4594 indica que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente adecuado para su salud y su bienestar. Un medio ambiente adecuado se considera una condición previa para la realización de otros derechos humanos, incluso los derechos a la vida, a la alimentación, a la salud, al nivel de vida adecuado, entre otros. Los estados deben cumplir con el derecho a la salud mediante otras medidas como la mejora de todos los aspectos de la higiene ambiental. También se ha reconocido en una amplia gama de instrumentos regionales de derechos humanos, tales como el Protocolo de San Salvador, así como a través del establecimiento de un mandato de los procedimientos especiales de Naciones Unidas sobre los derechos humanos y medio ambiente, solamente para citar el más básico y el más antiguo, el del 2012. Toda persona debería ser capaz de vivir en un ambiente propicio para su salud y bienestar. Los estados deben tomar medidas concretas y progresivas, individualmente y en cooperación con otros, para desarrollar, implementar, mantener marcos adecuados para habilitar todos los componentes necesarios para un ambiente saludable y sostenible que abarque todas las partes del mundo natural. Esto incluye la regulación de las empresas y otros actores privados en sus operaciones nacionales y extraterritoriales. En este ámbito, reitero, Bolivia tiene un desarrollo importantísimo porque va más allá de los derechos ambientales a los derechos de madre tierra. Somos un estado pionero, más allá que todavía nos falte desarrollo legislativo y de política pública. También encontramos a los tradicionales derechos culturales. El PIDESC, en su artículo 15, indica que los estados parte reconocen el derecho a participar en la vida cultural, a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones,
a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas que sea su autor. Toda persona nuevamente tiene derechos culturales, el derecho a la ciencia y el derecho a la protección de los intereses de autoría. Estos garantizan el derecho a participar y disfrutar de los beneficios de la cultura y la ciencia, y se refieren a la búsqueda del conocimiento, la comprensión y la creatividad humana. Los derechos culturales no pueden, sin embargo, ser utilizados como justificación de prácticas que discriminen a grupos específicos o violen otros derechos humanos. Un ejemplo es el Tundiki, la danza del Tundiki, por ejemplo. En un momento se lo quiso situar como una práctica cultural, pero que en el momento del ejercicio generaba una grave afectación a los derechos de los pueblos afrobolivianos, a su dignidad, a los procesos de no discriminación. El derecho a participar en la vida cultural tiene elementos tanto individuales como colectivos. Puede ejercerse como individuo, en asociación con otros o dentro de una comunidad o un grupo. Los estados deben prestar especial atención a los derechos culturales de los grupos minoritarios e indígenas, entre otros, y proporcionar oportunidades tanto para preservar su cultura como para formar su desarrollo cultural y social, incluyendo la relación con el lenguaje, la tierra y los recursos naturales. Bueno, me he extendido, entiendo, más de 20 minutos. Pido disculpas a los organizadores por la extensión. He tratado de que sea lo más sintética, lo más comprensible, los módulos que ustedes han pasado los 3 módulos que ustedes ya han pasado. Estoy atenta a las consultas que quieran realizar o tal vez a escuchar sus comentarios o su participación en un diálogo abierto, fraterno y respetuoso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, defensora María, sin duda alguna, poder dosificar toda la información de 3 de los contenidos de los 5 módulos que tenemos en el curso. Sin duda resulta un desafío muy importante. Por ello es que le agradecemos toda esta descarga de concepción teórica, de experiencia que usted ha compartido con nosotros ahora. Y me gustaría, para comenzar, compartir la inquietud que tiene Bernardo Luis Mamani Cintura. Y él plantea una inquietud. Dice: buenas noches, doctora Nadia. ¿Cómo podemos entender a los derechos humanos en un debido proceso judicial como principio, garantía y principio, o cuál es su aplicación? Esa es la pregunta concreta que nos plantea Bernardo Luis Mamani. Bueno, no he comprendido si la pregunta va por un tema de teoría entre esta clásica diferenciación entre principio, garantía y derecho, sobre las garantías judiciales o sobre el debido proceso, pero lo que podemos señalar sin duda es que el debido proceso, como un articulador de diferentes garantías o derechos de las partes dentro de un proceso judicial, tienen que ser garantizados no solamente por una particularidad de los estados de derecho, los estados democráticos, sino principalmente porque es la única forma de salvaguardar los derechos de las partes o de los civiles que están acudiendo ante los sistemas de justicia administrativa o judicial para poder dirimir sus conflictos. En este caso, sin el respeto de las garantías del debido proceso, no podemos señalar que se están cumpliendo los derechos de acceso a la justicia pronta, oportuna y sin discriminación. También se debe entender que el respeto a las garantías judiciales o el respeto al debido proceso también implica un límite fundamental hacia el Estado en cuanto a las tareas o a las formas que ellos tienen que asumir a momento de atender un conflicto que le está presentando el individuo o el grupo dentro de la sociedad. Un poco en resumen.
Muchas gracias, defensora. Ahora es momento de también, mientras ustedes escogen cuál es la mejor opción de poder participar, pueden escribir la inquietud que ustedes tengan al chat, o también ahora pueden activar el micrófono y aprovechar el momento para poder hacer una suerte de conversación con la defensora del pueblo para ver qué es lo que surge ahora. ¿Hay una inquietud más? No sé si hay alguien ahí que quiera tomar la palabra. Buenas noches, doctora Nardia. Adelante, Mónica. Sí, buenas noches. Era mi inquietud aquí sobre los derechos de la Declaración de los Derechos Humanos, sobre el trabajo. Usted hablaba del trabajo, ¿no? Y hay un pendiente en el caso de los ítems fantasmas, que ha habido el problema grande, que varias personas han presentado sus currículos creyendo que no estaban trabajando, pero están con ítem fantasma. Hay varias personas que están en ese problema, doctora. Varias personas que dan sus documentos y solamente a veces una semana trabaja, un mes, a lo mucho 2 meses los retiran. Y hay esas personas que están vulnerando el derecho al trabajo. No están... Ni siquiera otras personas no recogen ni siquiera el sueldo, otras están recogiendo de su cuenta. Eso era mi inquietud, doctora Nardia Cruz. Muchas gracias, Mónica. Mira, una pregunta que pareciera tan de la coyuntura, me parece muy importante porque nos da la posibilidad de poner en práctica el entendimiento de los derechos humanos. El derecho al trabajo implica para los estados la obligación de generar disponibilidad de fuentes o de espacios laborales productivos para todas y para todos. También implica la obligación del Estado de poder asegurar condiciones dignas de trabajo y justas remuneraciones, además de un aseguramiento de la fuente de trabajo que se tiene. Evidentemente, cuando usted hace referencia al caso de los ítems fantasma, no estamos hablando solamente de una distorsión en el ejercicio del derecho al trabajo que hubiese ocurrido, sino un ámbito mucho más importante y que no se señala mucho. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si no recuerdo, no sé si fue el año pasado o el año pasado, sacó un documento especial sobre la especial afectación de derechos que tienen como consecuencia los hechos de corrupción. Y en el caso de los ítems fantasmas, fuera de que se ha desnaturalizado el ejercicio del derecho al trabajo de las personas que pudiesen ser víctimas de aquello, en realidad lo que está develando es que la falta de instrumentos de control y fiscalización dentro del propio Estado, la permisibilidad para el uso de recursos públicos de la forma en que se lo ha hecho en este caso en Santa Cruz, lo que está reflejando es los hechos de corrupción que no han permitido que el Estado pueda atender otras áreas relacionadas también a derechos económicos sociales, como el derecho a la salud, o generar políticas transparentes y correctas de empleabilidad dentro de la misma infraestructura estatal, o que se puedan mejorar las condiciones para, por ejemplo, sobrellevar las limitaciones que han existido al derecho a la educación, con lo que es la educación virtual e incluso la educación a distancia. Entonces, resumiendo, en el caso de los ítems fantasmas, sí se puede ver una desnaturalización en cómo el Estado, en este caso municipio, ha generado sobre el ejercicio del derecho al trabajo y la imposibilidad de que el Estado pueda tener mecanismos para poder generar mejores condiciones, asegurar salarios, etc. Eso es por un lado. Pero lo más fuerte es que todos los casos de corrupción, sean ítems fantasmas u otros, que están desviando fondos públicos o erario público, lo que está generando es una falta de avance o limitados avances en el ejercicio de otros derechos, principalmente económicos sociales.
Gracias, defensora. Ahora, ¿qué le parece? Gracias, doctora, muchas gracias. Una de las inquietudes del chat. Tenemos a Dafne Martela. Ella hace la pregunta y nos dice, ¿cuál es la importancia de los derechos humanos en un estado de emergencia? Igual fundamental la pregunta, porque particularmente en Bolivia ha pasado crisis desde el 2019, ¿no? Que han generado como momentos que se han traducido en una inestabilidad social. Eso hay que reconocerlo. La primera es la de noviembre del año 2019 y la segunda, la pandemia como tal, como crisis sanitaria dentro del Estado. Ahora bien, los derechos humanos son fundamentales para preservar la dignidad de los seres humanos y la vida misma de los seres humanos y las condiciones de vida que están garantizadas no solamente dentro del Estado, sino en la comunidad internacional. Por eso existe robustecida jurisprudencia, tanto en el sistema interamericano como en los otros sistemas, incluso los que no son de la región americana, que señalan que si bien por un estado de excepcionalidad se pueden limitar los derechos humanos, esta limitación, para no acabar con el ser humano, básicamente, o para no ingresar en estados arbitrarios, solamente puede ser a través de instrumentos de carácter legislativo formal, es decir, a través de los congresos o las representaciones populares de la población en el Estado. Por otro lado, señala que no pueden ser restricciones de forma ilimitada. Por ejemplo, en la emergencia sanitaria, en la primera ola de la pandemia, se llegó a título de pandemia a limitar derecho a la libertad de expresión, el derecho de soberanía y de soberanía alimentaria, el derecho de asociación, entre otros. Entonces, ese tipo de derechos, si uno lo reflexiona o hace un análisis ya pormenorizado, no eran necesarios en su limitación para poder salvaguardar lo que estábamos pasando, que era sobrevivir o sobrellevar la pandemia de la COVID-19. Entonces, por eso también te señalan que solamente van a ser en determinados de derechos, con justificación determinada y por tiempo determinado. No puede ser de forma arbitraria. ¿Cuál es la importancia de los derechos humanos en los estados excepcionales? Que serán la justa medida o el justo límite para que los estados excepcionales no se conviertan en estados arbitrarios o dictatoriales. Muchas gracias, defensora. No sé si hay alguien que quiera plantear alguna inquietud o alguna pregunta mediante su micrófono. Si no, tenemos al menos un par aquí en el chat. Mientras tanto, ¿hay alguien por ahí? Creo que no, pero tenemos al menos un par de inquietudes. Buenas noches. En el chat. Otra vez, Bernardo Luis Mamani pregunta, dice, ¿cuáles son las cuatro generaciones de los derechos humanos? ¿Y estos están en un mismo plano jurídico o son distintos? Al final, ¿cuál es la diferencia? A pesar que se hizo una explicación importante al respecto, va a ser importante de pronto, defensora, que usted vuelva a hacer una explicación al respecto. Voy a reiterar mi observación, que yo no estoy de acuerdo con las divisiones de derechos. Sin embargo, vamos a hacer referencia a las que académicamente o que para términos o para qué momentos de explicación académica sirven un poco para ordenar las disertaciones. Las de derechos civiles y políticos, o que son considerados como los derechos de primera generación, que antes estaban también clasificados en esos, que los hemos explicado o tratado de explicar un poco individualmente. También están los derechos económicos, sociales y culturales, que serían considerados como los derechos de segunda generación en una clasificación anterior. También los derechos de los colectivos o de la solidaridad, que estaban considerados como los derechos de tercera generación. Y bueno, los derechos de cuarta generación, que están más vinculados a los derechos ambientales.
Nosotros, desde la Defensoría del Pueblo y desde las y los defensores de derechos humanos, creemos que todos los derechos tienen su igual importancia y su igual necesidad de protección. El derecho a la vida en relación al derecho a la educación o el derecho al medio ambiente o a los derechos propios de los pueblos indígenas, por ejemplo. Todos esos derechos tienen su relevancia y su necesidad de protección por parte del Estado. Que evidentemente a momento de la reflexión y cuando ya ingresen a algunos cursos mucho más especializados, van a comprender que cada derecho además tiene otras variantes u otras condicionantes o subderechos. Nosotros en la Defensoría del Pueblo manejamos clasificadores de derechos por niveles que son como subcategorías de cada derecho y va hacia el infinito. Pero aquí lo importante es entender que sean derechos civiles y políticos, económicos, sociales o cualquier índole o cualquier categoría que se pueda dar académicamente, son intrínsecos a los seres humanos, son parte de nuestra condición de seres humanos y el Estado tiene una obligación de garantía respecto de todos los derechos humanos. Particularmente en el caso del Estado boliviano, donde los derechos civiles y políticos, económicos, sociales, medioambientales, de poblaciones en situación de vulnerabilidad, están en la misma categoría de derechos y todos cuentan con garantías jurisdiccionales para poder salvaguardar o para poder generar procesos de reclamación ante una posible vulneración. Muchas gracias, defensora, por esas respuestas. No sé si hay alguien ahí entre los participantes que quiera ahora tomar la voz para poder plantear alguna inquietud o plantear alguna pregunta. Creo que no, pero nos queda aquí un par de preguntas en el chat, pero honestamente como a mí me cuesta un poco leerlas porque creo que tienen que ser preguntas un poco algo más explicadas. Quisiera invitarlo a Carolina Becerra a que pueda de pronto activar su micrófono para un poco contextualizar un poco más la pregunta que planteé. Y del mismo modo, Grisel Rioja, ¿no? O sea, va a ser bueno que de pronto planteemos una suerte de comunicación. Y si no se puede, pues tratamos de responderlo desde acá. ¿Qué le parece, defensora? Bien. Entonces, Carolina, no sé si estás por ahí. Grisel. Bien. Mientras tanto, intentemos responder la inquietud de Grisel Rioja. Dice, ¿por qué se habla con énfasis de los derechos humanos en ciertos grupos? ¿Es que existen derechos humanos especiales? ¿Significa que estos tienen más derechos que otros? Muchas gracias por la respuesta, dice Grisel Rioja, defensora. Yo reitero que no es, para mí es solamente una división académica para organizar los momentos de explicación sobre los derechos humanos. Que reitero, no se quedan en una clasificación de la Declaración Universal, sino van mucho más allá y están contemplados en diferentes instrumentos internacionales. Ahora, ¿cuál podrá ser una diferencia entre unos u otros derechos dependiendo el instrumento en el cual se encuentren insertos? Si, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú, solamente como ejemplo, el Acuerdo de Escazú contiene derechos sobre justicia ambiental, sobre derecho de acceso a información ambiental y sobre defensores de derechos humanos, particularmente en medio ambiente. Una declaración importante, pero no todos los estados son parte. Y para su vigencia dentro de los estados que sí somos parte, ha demorado alrededor de 1 o 2 años, o tal vez un poco más, para contar con el número de ratificaciones necesarias para que entren en vigencia. Yo te diría, en el marco de cuáles son más o menos importantes, para mí son igual de importantes, aún el Estado no los hubiese ratificado, pero tienen una particularidad o una especial atención porque una vez que es ratificado por el Estado, que cuenta con las firmas suficientes para entrar en vigor en los estados que lo hubiesen ratificado, nos da la posibilidad a los estados para poder generar desarrollo legislativo, desarrollo de política pública para el ejercicio de ese tipo de derechos dentro de nuestros estados. Pero después realmente no hay ninguna diferencia ni de mayor ni de menor importancia, ni de jerarquía o no jerarquía.
Por eso yo reitero, de las primeras clasificaciones que eran de primera, segunda, tercera generación, eran las que denotaban un poco más su grado de cuál es primero, cuál es segundo, y no es así, es solamente una referencia académica. En el caso de la división que se hace sobre civiles y políticos, económicos, sociales, puede ser menos tendiente a generar una suerte de primacía, pero sí hace una división importante para el ámbito académico. Bien, muchas gracias, defensora. Tenemos otra pregunta planteada por Carolina de Serra. Dice, ¿cómo se puede restablecer el derecho a la educación primaria y secundaria durante y después de la pandemia? Es un reto para todos los estados. La consulta que tú realizas, más allá de ser una consulta en un curso como el que estamos desarrollando el día de hoy, es de preocupación de muchas madres y padres de familia, especialmente aquellos que se encuentran en situaciones de periferia o que por las condiciones de vida no han podido ejercer ese derecho, sea por la limitación tecnológica, sea por la limitación económica. Y aquí, solamente como comentario, el cómo se puede restablecer es algo que todavía no está dicho, porque la situación de la pandemia y la situación de los estados y de las poblaciones vulnerables realmente hacen una difícil respuesta que no ha podido ser resuelta, perdón por la redundancia, ni por los organismos internacionales ni por los estados. Pero está afectando fuertemente a las y los más vulnerables y particularmente a las mujeres. Nosotros en este momento estamos realizando como Defensoría del Pueblo un estudio sobre las modalidades de educación y el impacto que han tenido en el ejercicio del derecho a la educación dentro del Estado, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural. Pero lastimosamente los resultados o el diagnóstico que ya hemos ido obteniendo no es de los más favorables y lastimosamente nuevamente las mujeres quedamos atrás, o nuevamente las mujeres somos las más sacrificadas al momento de que las familias deciden quién estudia y quién trabaja y quién se hace cargo de la familia, lastimosamente. ¿Cómo se podrá restablecer? Es un proceso de mediano y largo plazo, imaginamos. Definitivamente, y esto por más críticas que podamos recibir como Defensoría del Pueblo, no comprendemos que se pueda restablecer el derecho a la educación si esta no es presencial o semipresencial, al menos para aquellas poblaciones que no tienen real acceso a Internet o inclusive a educación a distancia. Muchísimas gracias por todas estas aclaraciones a las inquietudes de las participantes del curso. No sé si hay alguien más que quiera tomar la palabra, al menos ya estamos sobre las 19 horas con 49 minutos. Creo que nuestros tiempos se han cumplido, creo que se ha logrado el objetivo de poder conversar sobre los contenidos de los 3 primeros módulos de este curso virtual introductorio a lo que son los derechos humanos. ¿Hay alguien más por ahí? Creo que no. Buenas noches. Quería hacer otra pregunta. Mónica. Sí, sobre la migración estaba explicando sobre la nacionalidad la doctora, sobre los migrantes, que nosotros también salimos al exterior a trabajar, a España, Brasil, y también llegan. Aquí hay bastante venezolano que está una pena caminando con sus familias. ¿Qué hace el consulado de Venezuela? ¿O están ilegalmente esas personas, los venezolanos, toda una caravana en familia están andando ciudad por ciudad? Es muy lamentable porque piden limosna y piden limosna de rodillas y da pena ver a las personas, ¿no? Que no tienen ni para comer y vienen en familia así de 10, de 15 personas andan y son gente joven. Yo se estaba diciendo a la doctora, ¿hay algún convenio que puedan trabajar esas personas, las de Venezuela? ¿O no? Eso está con su consulado, o son personas ilegales. Esa era mi pregunta. Doctora Nardia. Gracias, Mónica. A ver, si bien en la explicación hemos hablado de las reglas que tienen los estados para la permanencia de los extranjeros en los territorios nacionales y el margen de ilegalidad en el que se encontrarían la situación migratoria de estas personas,
creo que en un ámbito, y más en un curso de derechos humanos, no podemos decir que las personas son ilegales. Ningún ser humano se puede considerar ilegal, reiterando solamente por los principios de derechos humanos que caracterizan a los seres humanos y por la condición de ser humano. Como un inicio. Ahora bien, no solamente es la situación de los venezolanos, yo me animaría a referir en su momento por los años 70, 80, si no recuerdo mal, también de los compatriotas peruanos, también en su momento de los hermanos haitianos hace unos años atrás, y ahora todavía la situación de las hermanas y los hermanos venezolanos. No nos corresponde a nosotros referirnos a las situaciones de otros países, más cuando están tan politizadas o hay contextos políticos muy fuertes, pero debemos señalar que los estados de la región americana no hemos sido lo suficientemente capaces para poder administrar ni poder generar condiciones para la movilidad humana, en este caso venezolana, así como no lo fuimos cuando hubo la movilidad humana haitiana o cuando hubo la movilidad de otros países en diferentes épocas. En este punto sí es importante la participación de los otros estados. Como tú bien señalas, Mónica, la participación del consulado, de la Embajada de Venezuela en Bolivia y en los otros estados de las Américas serían fundamentales. Pero más importante aún serían que los estados de la región podamos comprender y ser más amigables ante la situación de movilidad humana que ellos están atravesando. Con la pandemia, o sea, antes de la pandemia esto era crítico. Con la pandemia y el cierre de fronteras, se ha dejado en estas bolsas negras de ilegalidad a toda esta población. Y ahí tú encuentras mujeres, encuentras hombres, encuentras niñas, niños adolescentes, adultos mayores, población muy vulnerable. Y hemos visto que como consecuencia o a título de pandemia de COVID-19, los estados han sido muy indolentes. Yo me animaría a decir que más que nuestro estado, nuestros vecinos han sido muy indolentes para no permitir el ingreso hacia sus territorios. ¿Eso está generando una afectación a los derechos humanos de esta población? Sí lo está haciendo. Que es necesario no solamente que el Estado, en este caso de Venezuela, asuma conjuntamente a los otros estados medidas que sean de ejercicio de derechos humanos o que faciliten el ejercicio de derechos humanos de sus connacionales, es fundamental. Pero lastimosamente ese espacio hasta ahora no se ha dado. ¿Qué es lo que podemos hacer desde nuestras sociedades, desde las INDHs? Poder generar sociedades mucho más amigables para este tipo de poblaciones que están en movilidad humana y comprender que la situación de un extranjero, si se quiere, de una persona que no se encuentra dentro de su tierra y que está en tierras desconocidas y lejanas, si nosotros nos pusiéramos solamente en el lugar a momento de pensar cómo se siente, con seguridad comprenderíamos que es de alta vulnerabilidad, de alta fragilidad, y peor aún cuando ellos vienen, como tú muy bien señalabas, en familias numerosas, en situación de pobreza, en situación de vulnerabilidad. Muchas gracias a les que han participado de este pequeño resumen que han concluido el módulo de derechos humanos, de introducción a los derechos humanos. Nuevamente agradecer al equipo de educación, a Fernando, a Juan José, de la Juntoría de Promoción y Difusión de Derechos Humanos por desarrollar el curso, a ustedes por la participación, a Mónica, a Raquel, a Walter, a Bernardo y bueno, a todos los que han participado con sus preguntas, a los que han utilizado el micrófono, a los que han utilizado el chat, a los que nos han seguido. Y bueno, pese a que Bolivia ha perdido 4-1, creo que nosotros hemos ganado un poco más de diálogo en derechos humanos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, defensora, a usted, y usted ya lo dijo, gracias a todos los participantes que nos han acompañado esta noche. Hasta una próxima oportunidad. Defensora, ha sido una noche en que realmente hemos nutrido mucho más todavía de todo lo que son los contenidos relacionados con el curso que estamos haciendo. Un fuerte abrazo para usted y un fuerte abrazo para todas y todos los participantes también del aula.